8:01 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital, estamos en Tribu Televisión, estamos también en Movistar TV. Estamos conversando con Eduardo González Toro, ex ministro de Energía y Minas. Hace un momento, antes de la pausa, estábamos hablando sobre la situación de las concesiones ociosas, es decir, extensiones de terreno, donde hay una titularidad. Sin embargo, estas personas tienen, digamos, esa titularidad y no trabajan esos espacios mineros. ¿Qué hacer? Bueno, la concesión le da el derecho a la persona de poder a la empresa o la persona de poder extraer el mineral de abajo, pero no le dan la propiedad del mineral. El mineral pasa a ser de ellos luego que está arriba y que lo han sacado, cuando ya lo han explotado. Pero una concesión puede estar ociosa 20, 30, 40, 50 años y el país no se beneficia. Lamentablemente las leyes están así. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? O le queda al país cambiar esa norma y poner una norma más adecuada a la realidad, porque 20, 30 años es toda una vida. Ya entonces la gente no va a poder gozar de la riqueza que tiene el país. La gente tiene que gozar de su riqueza. La norma tiene que, en todo caso, actualizarse, modificarse. ¿Cuál sería, cuánto sería el tiempo apropiado para que no se mantenga como una actividad ociosa? Lo que tiene que hacerse es que las concesiones, como siempre digo, todo tiene que ser monitoreado desde el ministerio, de tal manera que podamos saber cuántos años tiene actividad ociosa, qué es lo que ha hecho la persona, qué es lo que ha hecho el minero o la empresa minera, para poder saber si le podemos quitar o no. Y tenemos que tener un reglamento específico cuáles son sus actividades. Yo concesiono, te doy plazo 3 años y me das tu plan de trabajo. Y si no cumples, se acabó tu concesión. Planes de trabajo, la gente tiene que estar organizada. El país tiene que saber, oye, de acá, todos reclaman, ¿no? Dicen, queremos que salga tal empresa minera y que ya comiencen a explotar. Pero si a la gente nunca le han dado un plan de trabajo, la gente no sabe lo que van a hacer. Entonces, tienen que tener un plan de trabajo, socializarlo, conversar con todos y decir, de toda esta riqueza que va a salir, tú te vas a beneficiar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar para ustedes, carretera, pero que cumplan. O sea, hay que adelantarse, digamos, a la obra, hay que adelantarse a la ejecución del proyecto. Con la finalidad de darle esos beneficios a la población. Claro, hay que adelantarse en el sentido que tiene que haber un compromiso ya formal. Y usted, que ha sido ministro de Estado en la cartera de Energía y Minas, ¿qué porcentaje de regalías paga una empresa minera al Estado? La minería paga 3%. 3%, es decir, estamos hablando de recursos que cuando salen ya no se vuelven a recuperar. Ya, claro. Estamos hablando entonces que las empresas mineras solo pagan 3% por ese recurso. Claro, son recursos no renovables. Y como recursos no renovables, el Estado o la gente, porque todos somos dueños al país, nos están engañando con el 3%. Tenemos que hacer una nueva escalonada directamente, de tal manera que el país se beneficie. Porque ¿En Chile cuánto pagan, por ejemplo? En Chile prácticamente lo tiene el Estado, ¿no? Ahora, el Estado tiene que ser socio de todo. Entre comillas, se decía, el Estado es socio con el 3%, pero el 3% es nada, pues. Cuando uno se asocia, ¿qué quiere? 25, pero 30% la Sociedad para Peruana de Minería, las entidades mineras señalan, pero pagamos impuesto a la renta, pero pagamos canon, y además de la regalía. ¿De qué estamos hablando? Son dos cosas diferentes. No, el canon, a ver, hay que separar las cosas. ¿De dónde sale el canon? Del impuesto a la renta. Del impuesto a la renta. Por lo tanto, ¿de quién es la plata? Del Estado peruano. La minera no paga canon. Entonces, pero la otra parte, que es la realidad, toda empresa que hace actividad económica paga impuesto a la renta y paga todo eso. Eso lo pagan todos. Eso lo pagan todos. En el país. Entonces, si quiere trabajar en el país, tiene que acogerse a las reglas y hay que pagar. Entonces, ese impuesto es obligatorio. Pero la retribución de las empresas mineras con el Estado por extraer el recurso solo de 3%, eso es ínfimo, sí, pues. Sí, pues. Pero en Congo, ¿cuánto paga, por ejemplo? Que nos ha superado en exportación de cobre. Bueno, en Congo ahí sí me agarras, pero de todas maneras, mira, en todo sitio el Estado participa. Ahora hay otra cosa. El otro día escuchaba a un señor que decía, nosotros pagamos, y que es mentira,
que cuando sale el mineral en concentrado no se declara todo. No, pues si solo es declarado, no hay análisis, no hay nada. Puede salir oro ahí y lo declaran que hay poquito, o puede salir mucho. Entonces ese concentrado también se tiene que auditar. Tenemos que auditar, tenemos que saber lo que sale. ¿Cree usted que no se hace un trabajo eficaz, digamos, revisando exactamente qué es lo que sale y qué es lo que efectivamente el Perú está recibiendo en compensación por la extracción del mineral? Claro, ¿por qué? Porque no, todo es declarativo. Y cuando uno declara, oiga, en cualquier sitio, cuando uno va a la aduana por decir cuánto está llevando de dinero, siempre pone menos, para evitar problemas. Igualito pasa porque uno declara y dice, tengo, por decir, al 5%. Listo. Y con eso pagan sus impuestos. Por lo tanto, yo íbamos a hacer auditorías mineras, ponernos en cada puerto y comenzar a sacar muestreo para ver la realidad. Pero parece que a nadie le gustaba eso. ¿Por qué? Porque en el ministerio tú tienes que hablar con todos. Y cuando tú quieres hacer algo, todo el mundo se entera. Y por ahí siempre hay gente que suelta todo, que avisa. Desde su punto de vista, ¿qué sería lo óptimo, la tasa justa, entre comillas, justa, de regalías mineras? Pero tiene que ser escalonado, o sea, ir a 4, a 5, a 10. Paulatinamente. Según cómo vaya ganando. Si uno gana mucho dinero, tiene que pagar más, pues. Los americanos pagan a veces hasta el 50% de todo lo que renta. ¿De regalías? Claro, no de regalías, de su... Porque las regalías ya es en función de la utilidad. Ok, perfecto. ¿No? Entonces, se paga. Entonces, igual como lo que nos hacen en la declaración jurada de las municipalidades, ¿no? Que van subiendo, igualito hay que subir. Mientras más valor tengas, más regalías pagas. Por lo tanto, ahí al final se beneficia el Estado. Y con eso, también la gente que fiscaliza tiene que tener premios, pues. Tiene que tener premios. En SUNAT creo que existe premios por fiscalizar y hacer pesquisas, ¿no? Pero tiene que obtener premios porque la minería es mucho dinero. Muchísimo dinero. Un pequeño minero puede, como le digo, puede tener utilidades de millones de dólares fácilmente al año. Está bien. Y sobre el tema del Viceministerio de Minería, ¿usted qué propone? ¿Estamos bien? Bueno, ¿se debe reorganizar? ¿Se debe actualizar el funcionamiento de un viceministerio? Lo que pasa es que dentro del ministerio prácticamente todo es un ambiente cerrado. O sea, es como si estuviesen en un hongo y administran. Y los administrados están fuera, no hay una interacción con los administrados, pero tampoco interviene. O sea, uno no interviene. Hay conflictos sociales y nunca va nadie. No hay seguimiento de conflictos. Hay una dirección para conflictos sociales, pero sin embargo no hacen seguimiento. Uno tiene que obligarles, el ministro tiene que estar, oye, ¿cómo es el seguimiento? No, pues, el ministro no está para esas cosas, claro, pero lamentablemente, tiene que haber un equipo. Personalmente, exacto, yo hacía, le digo, porque me ha pasado, nadie hacía el seguimiento. Yo los sábados, los 5 conflictos que estuvimos siguiendo y resolvimos, ningún ministro ha resuelto más de un conflicto en toda su gestión. Yo le resolvía mínimo un conflicto al mes. ¿Pero por qué? Porque lo seguía. Día sábado, comuníquenme con el CEO por ejemplo, de Antamina. Conversaba con Antamina y de ahí conversaba con el ¿Por qué salió usted del Ministerio de Energía y Minas? Decisión de Castillo. Intereses, sí. Son intereses políticos. En realidad yo no era ni de Perú Libre ni de Pedro Castillo. Yo usted los conozco. Invitado. He postulado el 2016 por Perú Libre porque me invitaron también, pero no era. Entonces, eran intereses políticos. Uno llega y tienes que ponerte, pues tú no puedes que te impongan un viceministro. Les cuento la historia de mi viceministro de hidrocarburos, que yo quería que sea. Traigo un viceministro clase A,
clase A, Abel Andrade Villafuerte, es un peruano que toda su vida ha trabajado con los árabes y queríamos hacer todo eso. Todo lo que le digo, investigar el mercado, investigar los suelos, hacer sísmica, todo lo que están haciendo o lo que pretenden hacer, ya estaba en nuestros planes, pero nunca me firmaron el viceministro. 4 meses sin viceministro de hidrocarburos. ¿Qué iba a hacer? Y para completar por qué yo me opuse a que Altamesa venga. Yo me opuse. Hice un artículo en el periódico sobre Altamesa. Es una empresa que no tiene respaldo financiero, por lo tanto no debe venir a Petroperú. ¿Qué intereses habrá habido en Petroperú después que salimos? Que Altamesa se metió y ahora está debiendo con más de 100 millones. Se fue. Se fue. Sí. Se fue. Habló usted de presiones. ¿A usted lo presionaron para designar a Dainés Salaverry como presidente de Perú Petro? No, porque no me firmaban nada. Como no me firmaban nada, yo dije, a ver, que sensarte, Daniel. O sea, no me firmaban nada. Qué casualidad que esa sí me la firman. ¿No? O sea, son cosas que en realidad uno dice, si no te firman nada, ya propon cualquier cosa. ¿Usted va a Cualquier cosa. participar en política esta vez de Sí. cara al 2026? Al ¿En 2026. ¿Con qué partido Estoy político? en Podemos. ¿Podemos? Estamos trabajando el tema de, casualmente, masificación de gas, reorganización no del MINEN, sino nueva ley de minería. O adecuar la ley a la realidad nacional. Derecho de subsuelo. Todo. Podría ser. Podría ser el reinfo no tiene solución, no lo van a solucionar si no es que se hace una reingeniería total. ¿Qué tiene que haberse? Que tiene que hacerse, sí o sí tiene que hacerse. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Eduardo González Toro, por estar en Altavoz en Vital. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Estaremos en otro ¿no? momento. nuevamente Que con tengan ustedes. una feliz fiesta si no nos vemos y felices fiestas a todo el público oyente. Muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo González Toro, ex ministro de Energía y Minas. Haremos una pausa y regresamos en Altavoz.